Hola, por ahí. ¿Cuánto tiempo que no me pasaba por aquí en directo? La verdad es que estoy muy contenta, pero también un poquito nerviosa. Voy a esperar a que se conecte nuestra invitada de hoy, de la charla o el contenido, mejor dicho, número 13 de esta iniciativa de la creatividad gana. Hoy tengo el placer, el gustazo de hablar con la fotógrafa Rebeca López Noval. Espero que se me esté escuchando bien, porque lo he dicho, vengo hace mucho tiempo que no hacía directos y lo dicho, va a ser un placer esta charla. Vengo ya aquí preparada con unas cuantas preguntas para lanzarle, porque su caso es muy inspirador. Voy a invitarte por aquí, Rebeca, que ya te veo. Listo, ya debería estar. Lo dicho, yo vengo muy desentrenada porque hace un montón que no hago directo. Creo que ya deberías estar entrando por ahí. Sí. Hola, Hola, ¿me estás escuchando, verdad? sí, perfectamente. Vale, que como ya lo dicho, vengo de hace un montón de semanas que no hago directos y ya no sé. Me desentreno, me desubico ya. Hola por ahí, a la gente que se va uniendo. Me decías, perdona, que no te escuchaba bien. Te escucho bien. ¿Tú a mí? Sí, ahora sí, correcto. Ha habido ahí como un lapsus, pero ahora todo correcto, perfecto. Me voy a echar un poco más para atrás, que siempre me acerco un montón. Y bueno, antes de nada, lo primero de todo, lo que estaba comentando, muchísimas gracias por ofrecerte, ¿no? A esta charla, porque es lo que decía, ¿no? Pienso que hacen falta historias y ejemplos como el tuyo, Rebeca, de la capacidad de acción y también de todo lo que vamos a comentar a nivel de comunicación y de llevar afuera, ¿no? Ese talento ya no solo como profesional, sino también como persona, afuera de forma honesta y con sentido, ¿no? Con intención. Es un caso, la verdad, muy, muy, muy inspirador, como digo, ¿no? Pero bueno, para la gente que pueda estar viendo esta grabación y no te conozca, lo primero de todo voy a abrir con la pregunta de rigor. ¿Quién es Rebeca López Noval y qué crea? Bueno, antes de nada, agradecerte, Débora, mucho que me hayas invitado y que pasemos este ratillo, que ya sabes que a mí esto de los directos me cuesta un poco arrancarme, pero luego me vengo arriba y me... ¿Quién soy? Bueno, pues yo soy Rebeca y así en corto soy Rebeca y hago fotos. Versión reducida. En un poquito más largo, mi propuesta fotográfica es un poco distinta a la que estamos quizá acostumbradas a ver, ¿no? Ahora sobre todo que todo es imagen, todo pasa por la imagen, tanto estática, la fotografía como la de vídeo. Y me gusta acercar a las personas que quieren aprender fotografía a una parte o a una cara de la fotografía un tanto desconocida, ¿no? Hacerlo desde una forma más consciente, dándole más peso al propio proceso creativo, no tanto al resultado que obtenemos, que muchas veces nos enfocamos más en conseguir una buena foto, más que en disfrutar de realizar esa foto o de darnos cuenta de todo lo que nos aporta el propio hecho de hacer la fotografía, ¿no? Y luego, por otra parte, también acompaño a familias y a mujeres en sesiones fotográficas, también un poco distintas a lo que estamos habituadas. Pues nada de posar, ¿no? Poder ser nosotras mismas delante de la cámara, que eso es algo que nos cuesta habitualmente también. Y pues facilitando un poco que el entorno alrededor de la cámara y delante del objetivo pues puedas estar cómoda, tanto tú sola como con tu familia, y mostrar quiénes sois, que es lo que más me gusta, ¿no? Conocer a las personas y mostrárselo luego en fotografías, mi propia visión de ellas, ¿no? Que muchas veces también nos hace falta un poco esa mirada externa con un poco de cariño, sobre todo a nosotras las mujeres. Ya. Y bueno, yo creo que un poco menos resumido, pero también resumido lo Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y esto refleja esa capacidad de llevar hacia afuera, precisamente, esta presentación que acabas de realizar refleja esa capacidad de llevar hacia afuera eh, tu propuesta, ¿no? Y lo que realmente puedes aportar de forma genuina a ese público, sobre todo, ¿no? De mujeres que buscan esa conciencia a través de esa herramienta creativa que es la fotografía, ¿no? Y bueno, lo de la conciencia en general
Lo de pasarnos por encima de las cosas, yo creo que nos pasa en todo en la vida últimamente, ¿no? Especialmente en esta sociedad que nos movemos, de lo instantáneo y lo rápido y quiero el resultado ya y demás, ¿no? Y justamente la comunicación es algo que se cocina a fuego lento. O sea que tenemos muchísimo en común ahí, ¿no? Y bueno, lo que quería comentarte, sobre todo, que me había apuntado por aquí, para empezar, yo estas charlas, la verdad es que las enfoco sobre todo para mostrar los obstáculos y cómo trascenderlos, ¿no? Pienso que en muchas ocasiones ya no solamente es que estén en nuestra cabeza esos obstáculos, sino también que no tenemos, y esto ocurre también en tu trabajo, ¿no? No tenemos suficientes referentes ni vemos a personas, digamos, más cercanas a nuestra realidad, ¿no? No endiosadas, no figuras súper endiosadas y marcas que tienen muchísimo, muchísimo desarrollo y, bueno, quizá otras situaciones, otras marcas artísticas como más, entre comillas, grandes, ¿no? Normalmente vemos como siempre eso, ¿no? Y sentimos que estamos muy alejadas, ¿no? De eso. Y, sin embargo, los referentes más cercanos escasean normalmente. Esos referentes escasean bastante, ¿no? Entonces, yo quiero mostrar en estas charlas esa visión, además, menos edulcorada, ¿no? Y por eso quería preguntarte antes de nada, antes de llegar a este punto B, ¿no? En el punto en el que ahora te encuentras con esta comunidad CF, realmente conectando con esas personas de manera genuina, pudiendo reflejar de forma auténtica todo eso que puedes aportar. Hace unos meses, cuando nosotras empezamos a trabajar, pues me comentabas eso, que realmente como que había algunas fricciones, ¿no? Algunas dificultades para realmente reflejar todo eso que podías desarrollar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras lo que te apetezca, ¿no? La situación que, bueno, yo creo que todas vivimos un poco ahí en 2020, que fue un año que nos removió un montón, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las dificultades que encontrabas a la hora de comunicarte, ¿no? A la hora de conectar con esas personas que realmente estaban ya esperando lo que tú les ibas a ofrecer? Bueno, yo creo que la mayor fricción al final era yo misma, porque, Oh. claro, pienso que soy una persona que siempre necesita hacer las cosas de una manera muy personal, mm, pero es más fácil caer quizás en lo estandarizado, en lo que se supone que tienes que hacer, Mm. que se supone que esperan, que las personas pueden estar esperando de ti. Mm. Pero claro, cuando no es genuino, como tú dices, cuando no sale de dentro, es complicado porque al final se genera realmente esa fricción, ¿no? Porque la comunicación, a ver, es que no sé muy bien explicarlo, estoy un poquillo espesa hoy, ¿eh? Tengo que adelantar. Bueno, yo también por la mañana. Pero creo que venía un poquito de ahí, ¿no? De una lucha un poco interna de hacer lo que se espera que hagas y por otra parte saber que eso no es lo que tú quieres hacer, o no tanto lo que haces, sino el cómo lo haces, ¿no? Para mí siempre es lo más importante, porque al final lo que yo hago lo hace muchísima gente. Acompañar a otras personas a aprender a hacer fotos o acompañar a otras personas para guardar ciertos momentos de su Sí, vida. bueno, el qué, No el qué, ¿no? De manera general. el qué lo hace, o sea, fotos las hace hoy en día muchísimas otras personas. Pero el cómo lo haces, eso es intransferible porque al Es final, único. si lo haces desde dentro, obviamente puede haber parecidos razonables, pero cada persona lo va a enfocar y va a tener sus propios matices, ¿no? Y yo creo que la mayor fricción, como te he dicho antes, era yo misma, porque al final, aunque sea de manera inconsciente, tú sabes que eso no es así como tú quieres hacerlo y bueno, pues es un poco que te vas metiendo en esa espiral. Ojo que también considero que luego eso, mostrarte tal y como eres, al final, joder, es duro, ¿no? Porque Requiere coraje y conciencia. si no gustas Hmm. siendo lo que se espera, es mucho más fácil de enfrentarte a ello, ¿no? Pero si no gusta lo que haces o cómo eres, joder, es mucho más duro, ¿no? Enfrentarte a ello. Entonces pienso bueno, un poco es ese miedo a decir, bueno, pues esto es como yo quiero acompañar a la gente para que aprenda fotografía, ¿no?
Yo yo qué sé. Y luego el lenguaje para mí también ha sido siempre muy importante, pero en los últimos años ha tomado como mucho peso. Presto muchísimo más atención a cómo digo las cosas, a cómo las expreso, porque precisamente es donde puedo darle el matiz que yo quiero, ¿no? Al lenguaje. Tanto fotográfico, quizá desarrollé antes mi propio lenguaje fotográfico, de lo que a mí me gusta hablar, ¿no? De que no se trata de hacerlo bien o mal, ¿no? La fotografía se trata de hacerlo como tú lo ves o como tú lo sientes, ¿no? Obviamente hay unas reglas y si quieres entrar al juego de la fotografía, pues hay que aprenderlas, pero después utiliza ese vocabulario, esas reglas como tú quieras. Y en la comunicación oral o escrita, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Es mucho más de lo que nos muestran, de lo que nos enseñan, porque también la comunicación está como muy estandarizada, ¿no? Tú vas a una página Buah. de venta de cualquier cosa y como un copy-paste todo el tiempo, ¿no? De diferentes... Sí, porque vamos al resultado de nuevo. Es como, venga, algo rápido, plantilla, pum, pum, y se pierde toda la identidad y realmente ese valor que puedes aportar y esa conexión con la otra persona, porque no está siendo genuino ahí, ¿no? Es Así es. tremendo, es Así que tremendo. la mayor fricción, en mi caso, y pienso que en muchos casos seguramente pueda ser parecido, somos nosotras mismas, la propia persona la que pone freno ahí eh, bueno, pues a mostrar lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, que el cómo al final pienso es lo más relevante. Es que al final todo es expresión, todo es comunicación, ¿no? Muchas veces además nos separamos cuando hablamos de comunicación de marca o comunicación corporativa, nos separamos de la parte más expresiva de la comunicación, por decirlo de alguna manera, y nos vamos 100% a la parte, digamos, más fría, ¿no? Puramente estratégica, más a, vale, ¿cómo consigo ventas? O ¿cómo consigo que esto sea rentable? O y perdemos de vista que antes de eso viene la parte expresiva y que por eso yo le he puesto este título a esta charla al final, ¿no? La comunicación es un imán, ¿no? Y en ocasiones, bueno, decir que es muy interesante, por cierto, antes de seguir, esto que has comentado de desarrollo el lenguaje fotográfico, es algo que he comentado el otro día también con Maribel, ¿no? Me doy cuenta de que, sobre todo después de estos últimos años trabajando con marcas artísticas, ¿no? Claro, el tema de la comunicación textual, ¿no? Y comunicación oral, al final es como una herramienta poco utilizada, ¿no? Me doy cuenta de que como el lenguaje, todo es comunicación, entonces el lenguaje natural de las personas que se dedican a temas artísticos, ¿no? Temas de este tema, de este sector, es otro lenguaje, es fotografía, es artesanía, es ilustración. Entonces, claro, es un lenguaje menos utilizado, ¿no? Menos natural para personas que se dedican al sector artístico, ¿no? Sector creativo. Y es un punto interesante, estás comentado, ¿no? Primero, al final, como que tienes más natural y más intrínseco esa parte de expresarte desde otras maneras, ¿no? Pero esto lo comentábamos también en una sesión de la comunidad de Creatu Victoria, que, claro, el arte es ambiguo, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Depende mucho de la persona que lo mira, ¿no? Que lo recibe. Entonces, si no lo concretamos con ese textual, con ese oral, pues se queda demasiado ambiguo, demasiado libre a la interpretación, ¿no? Y no llega, ¿no? No conecta, no funciona como imán de realmente lo que deseamos. Y además, otra cosa interesante que comentabas, ¿no? Y que yo recuerdo de cuando empezamos a trabajar, de decir, bueno, pero es que, por ejemplo, lo que interesa son tutoriales de fotografía, ¿no? Tema técnico. O me ha pasado con más gente, pues lo que interesa es, y aquí yo pienso que hacerse una pregunta, ¿lo que interesa o es lo que por inercia quizás, esto que decías de no, entre comillas, atreverse, ¿no? A mostrarse, a revelar ese discurso realmente genuino, hemos, digamos, emulado de alguna manera lo que otros hacen o lo que por inercia nos van pidiendo, ¿no? Para sentir esa aceptación y llegar al resultado final, ¿no? De que sea más rentable todavía y que pueda seguir su rumbo, ¿no? La marca. Es que yo creo que es esto segundo realmente, ¿no? Porque somos un montón de personas en el planeta, en el globo, y siempre hay un grupo de personas que está esperando lo que estamos ofreciendo. O casi siempre. ¿Qué te parece esto? Yo creo que es un punto muy interesante, ¿no? Como que tenemos la visión limitada de siempre responder a lo que se espera, al igual que pasa en el trabajo que tú haces, vaya. Exactamente así.
Sí, probablemente es una forma de... Bueno, pienso que también, pues recuerdo a una persona cuando yo empezaba esto de emprender online que me decía, la gente no sabe lo que necesita hasta que tú no se lo muestras, ¿no? Mm. Muchas veces es que realmente no sabemos que tenemos esa necesidad. Yo misma he ido viendo las necesidades que tengo a base de escarbar, pero en principio muchas veces no sabes que las tienes porque a lo mejor es lo que hablábamos antes, está todo tan estandarizado que casi lo Mm. que esperas de ti misma también es eso mismo que está ahí fuera, ¿no? Es como que tú sola te marcas, no sé si me estoy explicando, pero tú sola te marcas el techo por lo que ya hay ahí afuera, ¿no? Es decir, esto es lo que se hace, esto es lo que quiere la gente, esto es lo que Eso funciona. es, sí, Si tú, tanto cuando ofreces un producto o un servicio artístico o de otra índole, creativo de otro tipo, como cuando lo recibes, ¿no? No sé, yo por ejemplo soy muy de hacer formaciones, a mí me encanta formarme, me encanta Mm. aprender y Otra por aquí igual, de esa ansia de conocimiento y de exploración. cuando estoy sedienta de conocer algún tipo de lo que sea, de lo que me apetezca aprender, voy buscando y a lo mejor, digamos que el abanico no es demasiado amplio lo que decimos, ¿no? Porque te vas encontrando un poco el mismo patrón, pero siempre hay alguien Mm. que dices, es esta persona con quien quiero aprender esto, ¿no? Quiero que sea esta persona la que a mí me acompañe en este proceso. Porque a lo mejor el resultado, a lo mejor vas a llegar al mismo sitio o no, pero vas a llegar de otra manera. Y, no sé si me estoy liando demasiado, pero es que me No, parece no, la transformación y la experiencia es distinta. El camino es distinto y el camino es importante. Siempre vamos de nuevo al resultado. El camino importa. complicado, por ende también lo. A lo mejor no, Claro. a lo mejor de una manera no es tan inmediato como de otra, que es verdad que nos puede esa ansia y esa sed de lo que decíamos al principio, ¿no? De que ocurra ya. Hmm. Yo que además me considero muy impaciente, una persona que cuando se le ocurre algo lo tiene que poner en práctica ya, cuando tengo necesidad de un libro, necesito comprar, o sea, tengo mucha impaciencia dentro de mí, pero también es algo que trabajándome un poco, ¿no? Y decir, bueno, un poco más despacio. Y a lo mejor precisamente por esto, porque es algo que he adquirido desde fuera y no es tanto mío, no es una decisión propia, quiero hacer que el aprendizaje fotográfico sea desde otro punto, ¿no? No desde esa ansiedad de conseguir Hmm. resultados, ya, vamos a disfrutar, vamos a relajarnos, vamos a hacer las cosas de otra Hmm. manera y vamos a hacerlo por el puro placer de hacerlo, sin tanta expectativa, ¿no? Que nos genera ese... Ayer mismo me comentaba una persona por un directo que hice yo en mi cuenta que se encontraba, bueno, hablaba del proceso de aprender, ¿no? De lo que nos cuesta Hmm. enfrentar el error. Y esta persona me Ah, comentaba sí. que le cuesta mucho también colgar sus fotos, compartirlas, porque tiene miedo que a los no me gustas. Porque en Instagram no hay dislike, pero la omisión de un like, ¿no? Sí, claro. Interpretarla como un no me gusta. Y, y claro, es que pienso que hay que ir a la raíz, ¿no? O sea, yo le preguntaba, ¿por qué haces por qué las cuelgas? Ya no por qué las haces, ¿por qué las compartes, ¿no? ¿Por qué las compartes? O sea, vamos a ir un poco más adentro, en vez de dejarnos llevar todo el tiempo por lo que se supone que hay que hacer, porque ahora lo que hay que hacer es hacer fotos y además compartirlas. Y no hay que compartirlas. Y además en un formato que sea el ideal para luego en Instagram, para que encaje bien, que sea popular, que siga las tendencias. ¿No? Toda esa parte, pero yo creo que nos dejamos arrastrar por la corriente todo el tiempo. Sí, eh, totalmente. que Que lo es tengo anotado y todo, ¿eh? Ahora te cuento. normal que también ocurra, ¿no? Porque los inputs que tenemos constantemente son esos. Haz esto, haz lo otro. Si quieres aprender fotografía, ten la mejor cámara. Si quieres aprender fotografía, tienes que estar en Instagram y tener muchos me gustas y yo qué sé. O sea, es que la lectura que hacemos y los mensajes que se nos mandan todo el tiempo son desde ahí. Entonces, cuando todo esto, porque me preguntabas
No, Recuerdo, es que tiene todo que ver. sí, Tiene pero todo que ver. Y ahora verás. recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero creo que va muy por ahí, ¿no? Que es porque lo de dar lo que espera la gente, ¿no? Era un poco esa idea, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que es un poco eso, porque cuando nos enfrentamos a ofrecerle al mundo lo que queremos contar o lo que queremos compartir, pues nos pasa un poco esto, nos dejamos llevar. Y lo que te decía al principio es que internamente, si vamos más adentro, es que es muy difícil ponerse ahí fuera y decir, bueno, esta soy yo y quiero hacer Sin esto tapujos. y quiero hacerlo así. Y que te diga la gente, pues vaya mierda, así, mal y pronto. ¿Sabes? O sea, es que eso te puede ocurrir. No, a lo mejor no así directamente, pero el no tener los resultados que tú esperas, los puedes interpretar así. Entonces eso da mucho miedo. Y si tú tienes malos resultados y has estado haciendo lo que te pedían, ¿no? Que es que lo que te piden es lo que está ahí fuera todo el tiempo, pues te puedes escudar en, jo, yo hice todo lo que había que hacer y no sale. Pero claro, cuando tú al final te quitas las capas y te despelotas, pues si no sale, joder, el mazazo es más grande. Ya sabes que yo hablo muy mal, ¿eh? Si córtame. No, para nada, en absoluto. Es que fíjate, es que es igual, o sea, la expresión artística y la expresión, digamos, a nivel tanto personal como profesional, es expresión artística, expresión, digamos, corporativa, ¿no? Comunicación de marca. Al final, como son marcas unipersonales, además, por lo menos con las que yo vengo trabajando en Deborah Rothfer, como tu caso, ¿no? Al final es que está totalmente ligado a lo personal, es que es inseparable, ¿no? Y todas esas cuestiones, esos bloqueos que son más cuestiones mentales, ¿no? De mentalidad y emocionales, son muchas veces las que ponen los palos en las ruedas, efectivamente, para avanzar, ¿no? Y para que realmente la comunicación funcione como imán, ¿no? Yo encuentro eso a mucha gente que hace lo que dicen que tienen que hacer efectivamente desde la superficie, ¿no? De pues tienes que publicar tantas veces, nos quedamos en la superficie y en el resultado rápido, ¿no? Vale, pues he publicado tres reels, he publicado no sé qué, y vale, ¿dónde está el resultado, no? Pero vamos a ver, lo que decías antes tú, no es el qué, es el cómo, y no solo el cómo, sino el por qué, porque en tu caso lo mismo, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces, no? O sea, no es solamente quiero acompañar a mujeres de esta manera, tal y cual, es por qué tú concretamente quieres hacerlo así, ¿no? Porque una vez que tú expresas esos porqués, esos principios de marca, el qué te mueve, ¿no? Es mucho más poderoso ese magnetismo, ¿no? No sé qué te parece, qué opinas esto de tu experiencia, ¿no? Al respecto, de ahondar más en esos porqués, ¿no? Sí, al final, lo que decías, ¿no? También lo del tema de las necesidades y demás, hay que conocerse, ¿no? Ese autoconocimiento que también ocurre en la expresión artística, ¿no? Saber lo que hay tras la superficie, porque si no tampoco lo podemos volcar, evidentemente. Esto lo comentaba en la charla que tuve con Maribel sobre la autenticidad, ¿no? El explorarse, el autoexplorarse, ¿no? Y ahondar también en esos porqués. No sé cómo lo habrás vivido tú, lo habrás experimentado tú, porque tú desde el principio hablabas de cuestiones muy personales, pero yo no sé hasta qué punto de realmente esos porqués, ¿no? Lo que te movía en profundidad. Mm, mis porqués son bastante egoístas, la verdad. Es Como todos. lo necesito. O sea, es una necesidad muy interna. Recuerdo una vez que cuando mi hijo era más pequeño, bueno, mi pareja y yo abogamos por una maternidad y una paternidad un poco distinta, ¿no? a la norma. Y bueno, pues el camino ha tenido de todo, pero ha habido momentos duros, ¿no? Y recuerdo, no sé en qué situación en concreto, pero mi madre me decía, ¿y por qué no lo haces como lo hace todo el mundo? ¿no? Como ella, la pobre, como intentando aligerarme el peso, ¿no? Y yo le dije, porque no puedo hacerlo como lo hace todo el mundo, porque no creo en ello, porque no soy yo, y porque yo cuando dejo de ser yo, me siento muy mal. O sea, realmente me siento muy mal conmigo misma, cuando no soy honesta conmigo ya, y por tanto con los demás, pero sobre todo conmigo. Si yo comienzo a puedo hablar de técnica pura y dura de fotografía, podría hacerlo,
pero me cansaría y lo mandaría a la mierda rápidamente. Porque ya me conozco un poco y porque Desgasta. entonces esa no soy yo. O sea, sí considero que en mi trabajo la técnica, como en todos, es necesaria, hay que tenerla presente, pero para mí no es lo importante de la fotografía. Y a mí me gustaría descubrir a las personas otra manera de hacer fotos. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? De no estar tan pendientes de si la foto es buena o mala, porque la mayoría de la gente no hacemos fotografías para hacer exposiciones. Es que esa es la realidad no es esa, es que no lo hacemos por eso. Si tú te quieres dedicar a la fotografía, entonces, pero bueno, es que claro, yo no hablo para personas, o sea, mi comunicación no está basada en personas que quieren ser fotógrafos profesionales, que luego puede ocurrir, pero yo no me estoy dirigiendo a esas personas. Entonces, para mí es importante acercar la fotografía desde un punto, o sea, desde el que yo la vivo. Entonces, si yo dejo de hacer eso, me agoto es que lo mando al carajo, o sea, es lo que he dicho antes. Yo creo que en realidad todo lo demás es adornar esas premisas. Yo necesito hacer las cosas desde donde yo las siento, ¿no? A lo mejor hay personas que necesitan alejarse de lo personal, que también ocurre, ¿no? Por lo que sea. No, yo en mi trabajo yo no puedo. O sea, yo necesito ir conmigo misma a todas partes donde voy. y no dejarme atrás, no puedo dejarme atrás. Entonces, también es verdad que mi trabajo y mi foco va cambiando, porque yo cambio, o sea, porque no puede ser de otra forma, yo evoluciono y voy cambiando. Entonces, mi comunicación va girando y se va matizando y o sea, va rotando conmigo porque, pues eso, porque voy adquiriendo conocimientos nuevos o nuevos puntos de vista con los que me siento identificada y que quiero que formen parte de mi manera de trabajo. Pero al final yo siempre digo que mis proyectos profesionales son una extensión de Rebeca, o sea, no hay, no hay otro, no hay más. O sea, en mi vida personal también soy así. soy así, como hago en mi trabajo. Me gusta lo que hago y necesito que mi trabajo no sea un punto y aparte. Brutal. Es que con todas las personas que he venido trabajando estos últimos años compartís lo mismo, este punto en común, pero muy importante, y lo aceptáis, y lo aceptáis, Bueno, porque bueno, no sé el resto, yo lo acepto ahora, pero también ha habido proceso, ¿no? pero es que es necesario aceptarlo previamente, o mínimamente. No digo que sea un punto y aparte de decir, vale, ahora ya lo he aceptado, ¿no? Ya he llegado a la meta. No, o sea, acepto que yo necesito vincular mi marca creativa, mi marca artística, mi profesión, mi actividad profesional en el sector artístico con lo que yo deseo, con esas necesidades más profundas de expresión, con todo lo que, con mis valores, con mis principios. Pero es que hay que aceptarlo mínimamente, o sea, mínimamente, porque es que si no, es muy fácil dejarse llevar por esa inercia, ¿no? Que comentábamos, de irnos a todo lo que viene siendo lo que te están comentando desde fuera, ¿no? A temas externos, ¿no? Y realmente para que la comunicación tenga ese poder magnético, que funcione como imán y atraiga a las personas que van a valorar realmente ese porqué y ese cómo único, irrepetible, hay que primero aceptar, conocerse internamente, conocer cuáles son esos vínculos, cuáles son mis porqués realmente de lo que hago detrás de la marca artística, de mi profesión, y mostrarlos, revelarlos con intención, con estrategia, que el otro día lo comentaba también con Maribel, que a veces es una palabra que ella decía, ¿no? Al principio le resultaba puntiaguda, ¿no? Como difícil como de tragar, ¿no? De asimilar, pero en realidad la estrategia es la traza para dirigir un asunto, ¿no? Y si no dirigimos al final esa comunicación con esa intención, con esa traza, con esa orientación, el imán, digamos que está mal colocado, ¿no? ese magnetismo que genera la comunicación atrae a las personas inadecuadas, a personas que no quiere decir ni que sean mejores ni peores, evidentemente, lo que tú comentas, ¿no? Ahí la importancia también de conocer a la persona con la que estás hablando al final, porque esto es una conversación, no nos olvidemos, ¿no? Para saber lo que esa persona puede conseguir, ¿no? A través de tus porqués, de tus motivaciones profundas y conectar ambas, ¿no?
pero aceptarlas, porque me da la sensación muchas veces de que eso, de que vamos siempre a lo externo, efectivamente, de pues, lo que hay que hacer, lo que se supone que es realista, ¿no? Y es que muchas veces lo que pensamos que no puede ser realista, realmente sí lo es. Lo que pasa es que no nos hemos aceptado y no lo estamos comunicando, no lo estamos expresando para que atraiga a las personas adecuadas. Entonces, como estamos expresando algo que está desconectado con lo que realmente queremos, con lo que realmente podemos aportar, atraemos eso a gente que no encaja y pasa lo que decías, ¿no? De la frustración, del hartazgo, de mandarlo toda la mierda, básicamente, como comentabas, ¿no? Y es por esa desconexión, por no aceptar primero eso, de decir, oye, yo por lo menos con todas las personas que trabajo es así, ¿no? Porque si no, seguramente estarían trabajando por cuenta ajena o estarían montando otro negocio o otra cosa, ¿no? La mayoría de la gente con la que trabajo, bueno, no, la mayoría no, todas las personas, todas las mujeres con las que he trabajado en los últimos años, tienen esa necesidad de vincular la actividad profesional a las cuestiones personales, a esas necesidades profundas, a esa autorrealización, satisfacción personal. Entonces, uno, acéptalo y dos, comunica con intención, ¿no? Como lo que comentabas de las reglas, al final, en comunicación lo mismo, ¿no? Muy bien, conócete las reglas, pero luego moldéalas, ¿no? A tu favor, moldéalas con estrategia, moldéalas con intención. Y por cierto, sobre este tema de conocer a la audiencia que decías, ¿no? Es que yo no me dirijo a personas que necesariamente, no especialmente, a personas que quieran desarrollar, ¿no? Quieran desarrollarse profesionalmente, ¿no? A la fotografía. Este tema es muy importante porque normalmente en el mundo de marketing, ventas, y veo que hay muchas personas que por aquí se dedican a fotografía o que tienen marcas artísticas, de las que estáis en directo, que por cierto, gracias por los corazones y por el feedback que nos estáis dando durante la charla. Que realmente, pues lo que comento, ¿no? Que nos dicen, conoce a la audiencia, conoce a la otra persona, pero nos quedamos en una cuestión de nuevo muy superficial, ¿no? Estaba dudando si decirlo o no cuando estaba preparando un poco la línea general de la charla, pero lo voy a decir. La idea esa del cliente ideal, de definir al cliente ideal, de definir sexo, edad y las cuestiones como más superficiales, de necesidades como tangibles, es una mierda. Lo voy a decir. O sea, digo, ¿lo dices, Débora, o no lo dices? Pues lo voy a decir tal cual. O sea, esa manera de crear ese perfil de cliente ideal es una mierda, porque al final no conectas esos deseos profundos con los deseos profundos de la otra persona, con ese conocer su personalidad. Un abanico, ¿no? Un universo de cuestiones. Y claro, una vez que haces el encaje, ¿no? De todo esto, ocurre que empiezas a atraer a las personas adecuadas, ¿no? No sé si quieres compartirnos un poquito esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la transformación que has experimentado en ese sentido, ¿no? En que ver poco a poco que la gente va comprendiendo cada vez más, ¿no? Lo que quieres aportar de esa manera más profunda, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque ahí está la clave de todo, ¿no? Al final. Sí, bueno, es que esto es un trabajo, sí, lo que tú has dicho, lo del el prototipo así de cliente ideal, que ya además ya mismamente la forma de denominarlo me parece, o sea, no, tampoco, tú sabes que yo con el tema del marketing Público objetivo. gusta mucho, ¿no? Pero otra vez la manera de llevarlo a cabo muchas veces me genera fricción, me genera Sí, malestar, ¿no? Porque sí, 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 sí. es como poco personal y es todo lo contrario a lo que yo soy, a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, sí, efectivamente, el generar este esquema de cliente ideal con el sexo, la edad, que vive y tal, bueno, lo puedes hacer o no hacer porque obviamente en realidad tampoco te va a aportar mucho más, ¿no? Eh, y es un trabajo que cuando empezamos, es verdad que a lo mejor lo haces desde tu perspectiva, es decir, yo pienso en mi cliente y pienso que es este, ¿no? O sea, es así de esta Hmm. manera. Encima de eso, sobre suposiciones que se hacen normalmente. Claro, claro, pienso que el trabajo gordo es realmente conocer a esas personas, ¿no? Es hablar con ellas directamente, mostrar interés, o sea, si tú quieres ofrecer algo a esas personas, si tú quieres que esas personas tengan interés en ti, vas a tener que tener interés en ellas. O sea, es que es una... Claro.
es que es una relación, ¿no? Yo también lo vivo de esta manera. O sea, yo al final, de todas las personas que han pasado por mis talleres, por la comunidad, por las sesiones, tengo gente que son amigas, que he tenido relaciones mucho más allá propiamente del trabajo en sí, ¿no? Y aunque no lleguemos a la amistad, por así decirlo, no son solo personas que compran mis productos o mis servicios. Para mí Ahí tienen nombre, estamos. tienen cara Eso es el tienen, punto. y tienen vida. Y yo siempre digo que este típico de Dios los cría y ellos se juntan, a mí Tal cual. me pasa Eso mucho. podría haber sido un título alternativo a esta charla. En vez del magnetismo de la comunicación, en tu marca creativa, en tu marca artística, podría ser ese Dios los cría y ellos se juntan, Y yo efectivamente. como el titular de mi vida un poco, ¿no? Porque yo tengo la sensación, yo nada religiosa y me considero poco espiritual además, pero tengo la sensación de que al final ocurre eso, ¿no? Un poco lo que tú decías del imán. No solo ya cuando Es un imán. es que estás comunicando hasta cuando estás sentada en un sitio. O sea, y yo que soy mucho de la energía de la gente, de lo que desprendemos las personas, me he encontrado a lo largo de mi vida en muchas situaciones que llegas a un sitio nuevo, ¿no? Y de repente, yo que sé, un mismo parque en las que somos madres, que nos sentamos en parques y en sitios allí a ver, yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, a ver a mi hijo dar vueltas a un pump track con la bicicleta, dando saltos todo el rato, ¿no? Pues te sientas tarde tras tarde, pues va llegando madres o padres y se sientan allí y de repente, ¿con quién entablas conversación? Al final acabas diciendo, bueno, aparte que nosotras somos de un sitio pequeño y es muy común que tengamos a alguien en común, ¿no? Es muy factible que eso ocurra, pero Sí. al final se da la casualidad o no de que son personas afines a ti, ¿no? Y cuando es trabajo, pues un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, encima por internet, pues tú tienes que hablar, porque si no hablas, obviamente, ni te va a escuchar nadie, ni te va a ver nadie. Entonces, definir que estamos hablando del cliente ideal creo que es eso, muchísimo más profundo, muchísimo más trabajoso y muchísimo más... Pero también más disfrutable. sí, por supuesto, por eso, porque ya es una persona con su nombre, con su cara y con sus circunstancias, No ¿no? un Y ejercicio en un papelito. eso va a cambiar, ¿no? O sea, los clientes obviamente van a ser diferentes, pero hay como un nexo en común. Y yo, por ejemplo, ahora que tengo una comunidad, bueno, cuando hago talleres también ocurre esto, ¿no? Pero para mí es importantísimo, no solo para mí, es que creo que es importante para el grupo que se genera. Porque si cuando se cuela, por decirlo así, alguien que no conecta directamente con la raíz de la propuesta, se nota. Y no, tampoco quiero decir que sea malo, a veces es enriquecedor también, ¿no? Que venga un punto de vista diferente. La raíz es importante porque luego en realidad vamos a tener puntos de vista totalmente diferentes, pero que la raíz sea común, que haya para mí, la raíz, digamos, que es la conciencia y el querer aprender desde de otra manera, ¿no? Estar dispuesta, digamos, a una reflexión más interna, no tanto de botoncitos y cosas de estas. Y luego, aparte, yo me dirijo a madres, básicamente, y la verdad es que no me dirijo a cualquier. Uy, había ahí un cuelgue de conexión, creo, por ahí. Vamos a esperar un ratito, a ver si se lo soluciona. Los cuestiones del directo, que siempre ocurren estas cosillas. Ya está, ya te tengo de nuevo, que te estaba perdiendo. Nos comentabas que además no eran, entre Me comillas, dirijo a madres madres de manera, digamos, que viven la general, global, maternidad de sino una que era algo manera muy todavía más compleja también. específico. Dime, dime. Entonces, que en ese espacio que se crea, uy, no sé, se ha debido de, no sé si se me escucha, si se ha parado. A ver, Débora. También para las personas que están allí, porque se genera un ambiente de máximo respeto, bueno, de ciertos valores que yo busco, ¿no? Cuando imparto una formación o la comunidad, ¿no? Que es un servicio
más recurrente. Para mí eso es básico, o sea, son los pilares en los que se sustenta lo que yo hago, ¿no? Y eso es una prolongación de mí, pero entiendo que también es una prolongación de todas esas personas que se van a acercar y que van a querer estar allí. Porque para mí o sea, el darle contexto y forma a eso es súper importante. O sea, es que es otra vez el cómo, ¿no? No es tanto lo que yo ofrezco, sino el cómo. O sea, esto tiene que tener, digamos, un formato. Como no hay un lugar físico, no puedo decir, Mm. pues voy a plantas, voy a poner un cuadro de no sé qué, o voy a... No, hay que generarlo de otra forma. Y eso, pues, hay que hacerlo con comunicación atrisca y, o sea, me sale la palabra eso, hacerlo acogedor, ¿no? Hacerlo acogedor y personal al final. Que pienso que es, en realidad tú hablas para personas creativas, creo que esto es algo que las personas que nos dedicamos a trabajos creativos, artísticos o llamémoslo como queráis, Mm. esto es algo que nos viene de serie, porque es que es lo que tú has dicho, al final los trabajos que hacemos son comunicación, a lo mejor con otras herramientas, puede Mm. ser escrito, puede ser verbal, puede ser con fotografía, puede ser con escultura, puede ser con ilustración, lo que sea, ¿no? Pero al final es por lo que has dicho, por una necesidad de comunicación que tenemos intrínseca y que necesitamos explotarla y al final es algo que en realidad nos viene de serie, o sea, deberíamos de tener cierta facilidad para ello, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que tú te comuniques bien con una herramienta no implica que te comuniques bien con otra y a lo mejor pues ese es el bache, ¿no? Que hay que salvar, que a lo mejor yo me expreso muy bien con las fotos, pero luego verbalmente pues me cuesta, yo qué sé, ponerme Sí, delante. la falta de autoaceptación y de autoconocimiento y de lo que decíamos de aceptar continuamente todo estímulos externos, desconectarse de esa expresión más genuina para como irte a algo artificial que te pones encima, como un traje, ¿no? Así es. Así que nada, sí, hay que bucear mucho para adentro. Yo siempre digo hay que meterse en el fango. Por cierto, sobre esto, claro, pero con una estrategia, con una intención, porque, o sea, ¿cómo sientes tú esa diferencia, digamos, con respecto a, porque nosotros hemos trabajado en temas de planificación estratégica, hemos trabajado ese patrón de expresión para autoconocer esos cimientos de marca, esos principios, porque fíjate lo que comentabas antes, ¿no? Encajo en principios, encajo hasta en valores, ¿no? Con ese público que llega, con esas personas que llegan, ¿no? Hasta qué punto hay que profundizar y no solamente el perfil de madre, 40 años, no sé qué, ¿no? Este perfil que siempre trabajamos, ¿no? Y sobre la realidad, conectando con las personas, ¿no? Entonces, me interesaría que nos compartieras también para, sobre todo, personas que tienen eso, actividades artísticas, marcas creativas, eh, ¿qué ha supuesto, ¿no? El poner esa estructura, digamos, ¿no? Esa intención en la comunicación para afilar más la dirección y que realmente funcione como imán de ese público y que se cree esa atmósfera acogedora. Repíteme la pregunta. Cuando entramos en terrenos técnicos me cuesta un poco más. No, en cuanto a la parte de la intención y de la estrategia, ¿qué ha supuesto para focalizar más esa comunicación? Porque claro, eh, claro, ahora tienes un proceso más marcado, tienes sobre todo la estructura, ¿no? Básicamente, la estructura y la estrategia y la intención de canalizar eso que tú realmente ya llevas de serie, lo que comentamos, ¿no? De una manera más intencional, eso, y más estructurada. Yo aquí hablaría de varias cosas. Hablaría de que las personas que nos dedicamos a temas creativos, Mm. creo que tenemos un bloqueo bastante importante con el tema de la venta, ¿no? Es como, Mm. claro, como ahora mientras lo pienso, ¿no? Creo que puede haber algo de, parece que me estoy vendiendo a mí mismo, ¿no? Porque como estamos hablando de que es algo tan personal y tan de adentro, parece que es un poco como venderte a ti mismo, ¿no? Y luego esta cultura que tenemos en nuestro país de que la venta es caca y que todo lo que tenga que ver con es como el diablo, ¿no? Pero luego, por Sí. otra parte, nos reclaman el dinero constantemente. O sea, mi hijo tiene la manía de comer 3, 4, hasta 5 veces al día toditos los días, ¿no? Y parece que no se cansa el muchacho. Entonces, llevar el plato de lentejas también es importante. Y esto es algo con lo que tú ya sabes que yo también me toco mucho, porque
es esa sensación un poco como sucia, ¿no? De, joder, es que tengo que vender lo que hago. Y a veces te sientes un poco incómoda con esto. Así que creo que esto es importante porque creo que en este gremio, en el gremio creativo, creo que esto nos ocurre, ¿no? A lo mejor cuando te dedicas al marketing tienes más claro que lo tuyo se vende. Y la gente también tiene más claro que eso se compra. En nuestro caso es un poco distinto, ¿no? Puede haber bueno, pues que hay que salvar igual ese bache, ¿no? De que a ti te cuesta vender y a la gente le cuesta ver que tú también comes. O sea, que sí, que lo que hago es muy bonito y me gusta mucho, pero joder, que es que para poder hacerlo necesito vender. Para que sea factible, para desarrollar todo ese valor y ese potencial y que pueda servir a las personas. Obviamente, es que si no me voy a tener que ir a una oficina allí a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esto creo que es una parte importante, poder enfrentarnos a esto de lo que hablamos, ¿no? De la estrategia y de darle un poco de formato a lo que hacemos, que al final es algo nuestro, muy personal, pero que también hay que darle estructura, que es importante. ¿De qué me ha servido a mí tener estas herramientas? El tener un foco, el tener la estructura de Sí, mi... para que sirva, sobre todo de cara a que sirva luego como imán, de que atraiga a ese público, que pueda hacer esa atmósfera acogedora, ¿no? Hombre, yo pienso que es facilitador porque la gente lo entiende mejor. O sea, es empezar. Pienso que es como concretar, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, en esta conversación yo estoy aquí divagando y tal, y uy, sí, que reflexiva la muchacha, pero al final no aterrizas nada. Y creo que la estrategia es aterrizarlo y concretarlo o sea, armarlo para que se entienda, ¿no? También creo que tiene esa parte y creo que eso facilita luego que ocurran las ventas, obviamente, que la gente te compre. Pero sobre todo, tú ya sabes que para mí lo más importante de todo es la paz mental que me ha dado. Yo casi que lo que más valoro es eso. Porque es otra característica, pienso, de las personas creativas, que estamos todo el día en la nube del crear, del pensamiento, ¿no? Y bajar a tierra todo eso es muy difícil, nos cuesta, porque estamos todo el rato en lo abstracto. Y, joder, Sí. ¿no? Aterrízalo, concrétalo, ponlo ahí y hazlo factible, ¿no? Como tú decías, haz que esto realmente pueda ser tu Haz manera. que suceda. Y para mí eso ha sido lo principal, ¿no? Por supuesto que la gente que va llegando es la gente a la que yo quiero acompañar, ¿no? Y luego además sucede de una manera bastante más natural de lo que, pues eso, ¿no? De las típicas páginas de venta o del marketing tan, no sé ni cómo definirlo. Es que se perdería la identidad y se perdería tus principios y se perdería todo. Se pierden hasta las palabras cuando, por ejemplo, no hay una identidad textual trabajada, es decir, no se ha autoconocido primero la persona, ¿no? Y su relación con la marca y los porqués a la hora de redactar. De repente hay páginas de venta y publicaciones que no tienen nada que ver con lo que es la persona realmente. Es un traje artificial. Y a la persona le va a costar decidir, porque obviamente cuando tú vas a comprar algo, vas a adquirir algo, vas a contratar un servicio, habitualmente, no digo que todas las personas lo hagan, pero habitualmente contrastas. Es decir, miras aquí, y lees claro, si al final todo es lo mismo, que pienso que el detonante decisivo va a ser el precio, porque si todo es igual, pues Exactamente. voy a ver qué me sale más económico, porque la mayoría de las personas, la economía que tenemos es, bueno, la mayoría decimos que tenemos economía media, yo diría que la mayoría tenemos economía baja, pero bueno, es más bonito pensar que estamos en la media. Pero si lo que hablamos antes también, ¿no? Si tú lees algo, lees a alguien con la que conectas, de repente ya el precio es verdad que pasa a un segundo plano, ¿no? Y es verdad que cuando se ofrecen cosas personales y se ofrecen cosas de calidad, se invierte muchísimo tiempo en trabajar.
Y el precio, o sea, si tú quieres que para ti sea rentable, es verdad que el precio no puede ser lo estándar tampoco. Lo mismo que tu comunicación no es lo estándar y que tú no haces lo que hace la norma, el precio tampoco puede ser la norma. Porque tampoco sería, yo por ejemplo, esto tú lo sabes bien, me he pegado muchas veces con sacar productos que se vendan, que pueda vender a más personas a la vez, ¿no? Esto es porque, joder, porque dices, bueno, pues lo pongo. Si el precio es un problema, lo bajo de precio, pero si tú bajas el precio para que sea rentable, tienes que vender a más personas. Y si, pero de repente yo me veo es que yo no quiero esto, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿por qué lo haces? Porque tengo esa necesidad. Pues esto igual, es que yo no quiero tener a muchas personas, porque yo no pero no es porque no quiera tener a muchas, es que yo soy una persona, yo no tengo un equipo detrás, yo no puedo atender todo eso. Y yo a la gente que esté conmigo necesito atenderla bien, necesito atenderla bonito y necesito atenderla como a mí me gusta que me atiendan cuando voy a los sitios. Y eso requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación y requiere hacer las cosas de una manera muy concreta. Y entonces, efectivamente, si vas a volumen, puedes bajar el precio, pero yo no soy... eso también es algo que he tenido que aprender a aceptar. Yo no soy de masas. Yo no soy una persona que mueva masas. Ni quiero, porque al principio decía, ay, sí, qué goloso. Sí, mi caso es el mismo. He atravesado un proceso muy parecido. Claro, que mucha gente me compre, eso sería maravilloso, pero ha llegado un punto que he dicho, pues no. O sea, me acabo de dar cuenta de que en realidad yo no quiero esto. Yo no quiero esto, yo quiero que la gente que esté conmigo, lo que hablamos antes, yo pueda conocerla por su nombre, que como trabajo con madres, conocer qué criaturas tienen, qué edades tienen, y tengo muy mala memoria, pero me gusta desde ahí, ¿no? Y que la relación, lo que he dicho antes, sea más allá de yo te vendo y tú me compras. Porque para mí no es solo eso mi trabajo. Es una parte importante, obviamente, pero no lo hago solo por eso. Entonces, se me ha ido aquí. Llegados a este punto, lo que estábamos diciendo. No, que... Débora. yo aterrizo, como siempre, lo aterrizo todo, lo voy dirigiendo. No, pues lo que decíamos, de lo del tema del traje autoimpuesto, de las páginas de venta en las que se pedía esa identidad y todas estas cuestiones. Y al final eso son tomar decisiones, pero para primero tomarlas, ¿no? Y luego plasmarlo, por ejemplo, en esa comunicación, en esa conversación que genera magnetismo, que genera ese imán. Hay que primero eso, autoconocerse y autoaceptarse, ¿no? En realidad, así resumiendo, sobre todo esos son los puntos más importantes para luego poder dirigirlo con esa intención, con esa estrategia. De hecho, ese traza para dirigir el asunto, esa estrategia, implica eso también. El conocerse, el autoaceptarse y el ver también a la otra persona en toda su esfera, en toda su riqueza, ¿no? Y no solamente un perfil de un cliente ideal y todo esto, ¿no? Verlo más allá de los trajes, digamos, corporativos, ¿no? Trabajar esa estrategia, esa comunicación estratégica sin trajes corporativos, quitándose los trajes, como dices tú, despelotándose y viendo a la otra persona realmente con todo lo que conlleva y a ti misma con todo lo que conlleva. Es mi forma de trabajar. Y realmente veo que es la más efectiva y sobre todo la que más satisfacción da, ¿no? Por lo que comentabas antes, luego se genera ese ambiente acogedor porque la persona con la que ha conectado con eso realmente ha visto el valor por encima de la etiqueta del precio, porque no confundamos valor con precio, no son lo mismo, ¿no? Entonces, más allá de la etiqueta del precio, ha podido ver el valor porque se ha comunicado desde ese tema previo interno, ¿no? Y esa autoaceptación y es tener esas cosas muy bien definidas y muy claras, ¿no? Esos cimientos de marca, de por qué hago esto, cómo lo quiero hacer y no movernos de ahí realmente, ¿no? Más allá de que luego nos podamos adaptar a cambios que puedan suceder, etcétera, pero no dejarnos llevar por la inercia, por las tendencias, ¿no? Que es lo que suele ocurrir normalmente, ¿no? De, bueno, como fulanito hace esto así o porque ahora se lleva tal, porque está de moda cual. Porque además hay otro punto ahí que has comentado interesantísimo que voy a rescatar, que es el tema de generar las expectativas correctas, ¿no? Luego hay mucha frustración muchas veces porque, claro, como el mensaje es genérico,
es global, es neutro, no es personal, no tiene en cuenta todos esos porqués, no tiene esos cimientos de marca bien definidos previamente, atrae a gente con unas expectativas distintas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, comunicaras, oye, yo de repente hago contenidos, publicaciones en Instagram de tutoriales fotográficos de la parte técnica y te centraras 100% en eso y luego de repente lo que la gente se encontrara, ¿no? Es esa fotografía consciente, ¿no? De ver la fotografía más como una vía, ¿no? Un canal para conseguir algo más allá, algo más profundo, habría un choque de expectativas, digamos. O sea, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente que la persona se esperaba otra cosa, ¿no? No sé si esto te ha sucedido, si sientes que hay un cambio en este sentido a la hora de las personas que llegan y de generar esas expectativas, ¿no? Lo que decías antes a la hora de decidir y demás, y bueno, en fin, toda esa generación de expectativas, porque es algo de lo que no se habla muchas veces a la hora de hablar de comunicación estratégica y es muy importante el tener esas expectativas correctas, sobre todo para la paz mental también que decías, ¿no? Sí que me ha ocurrido, sí. Tengo que decir que no demasiadas veces, pero sí que me ha ocurrido. Tú ya sabes que yo tengo un bagaje ya largo en esto del trabajo online. En los 2 últimos años, que es más, 2 años, no, el último año, ¿no? Llevamos trabajando juntas. Sí. Eh, es, yo he virado todo, ha sido un cambio grande para mí. Bueno, llevaba en transición ya tiempo cuando me he encontrado contigo, pues digamos que trabajar contigo me ha ayudado a aterrizar todo eso que estaba en mi cabeza y que no acababa de... En mi vida anterior, esto, ¿no? Antes del coronavirus, eh, Madre mía. me ocurrió alguna vez, pero tengo que decir que no demasiadas, pero sí me ocurrió alguna vez. En la transición creo que me ha ocurrido un poco más, porque claro, pienso que también en la transición estaba en transición y claro, tú quieres hacer un viraje, la gente que lleva ahí tiempo contigo, a ver, es que lo siento un poco complejo esta pregunta, porque en realidad yo no es que haya cambiado tanto, o sea, el trabajo siempre se ha enfocado como de la misma manera, pero digamos que de puertas hacia adentro. Es decir, si tú entrabas a un taller conmigo o venías a unas sesiones conmigo, yo no he cambiado la manera de trabajar. He aprendido cosas y se habrá ido afinando y he ido mejorando procesos y cosas internas, ¿no? Pero Es la comunicación. bueno, aquí hablo más del propio desempeño del servicio en sí, ¿vale? No tanto de la comunicación hacia afuera, sino ya cuando... No, por eso que de puertas hacia adentro, al final, ¿no? Por lo que comentas, en realidad no ha habido tanta variación, pero sí de puertas hacia afuera, al final, ¿no? En la comunicación, hacia afuera. Extrañamente, aunque la comunicación de antes no era tan explícita hacia lo que hacía, sí que conseguía conectar mayoritariamente con personas que luego tenían afinidad, ¿no? No me digas por qué. Pienso que bueno, aunque no lo hiciera tan bien o tan conscientemente, algo había. Ponerlo inconsciente ha supuesto un cambio en la forma hacia afuera. Y claro, sí que eso sí ha generado igual un poco más de fricción y de expectativas no cumplidas, ¿no? No me parece, o sea, no me parece que hayan sido obstáculos grandes, pero sí siento que ha ocurrido, ¿no? De personas, por ejemplo, en la comunidad cuando empezó el año pasado, que se unieron, pero no era lo que esperaban o no era lo que ellas necesitaban en ese momento. Esto está bien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo a lo mejor de antes lo enfocaba más así, ahora lo enfoco más asado y a lo mejor no es la forma que tú querías, ¿no? Que a lo mejor personas que están acostumbradas a solo a escucharte, cuando digo de puertas hacia afuera me refiero en redes sociales o en plataformas donde en realidad es tu trabajo, pero no es el servicio que tú estás ofreciendo. No sé si me estoy explicando aquí. Sí, 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 la comunicación, básicamente la comunicación, sobre todo en este entorno digital. Eso es. Entonces, pienso que sí que afinar la comunicación y conocer mucho mejor lo que tú decías antes a las personas que quieres trabajar es muy importante, porque claro, de repente estás hablando de tú a tú, ¿no? Y cuando lo haces más en genérico, pues de repente también se une gente que a lo mejor
no va a encontrar en ti lo que tú querías, lo que tú quieres ofrecer, ¿no? Y ocurre un poco este choque. Ya te digo, no han sido casos importantes en cuanto a que no siento que haya sido algo, yo qué sé, no lo sé, es que a lo mejor si hablamos de un producto que tú lo vendes y de repente la persona dice, ay, no es lo que me esperaba y lo quiere devolver. En mi caso sucedió en un producto de continuidad que tú puedes estar un mes y si no quieres seguir más. Quiero decir que la repercusión no ha sido grande en ese sentido, pero sí ha ocurrido, claro que ha ocurrido, ¿no? Sí, a ver, lo comentaba ya no tanto desde el punto de vista de lo negativo, sino de lo positivo. O sea, de decir, cada vez más esas personas que llegan, se puede crear más ese ambiente acogedor que comentas porque están más conectadas con eso que ahora se está comunicando hacia afuera, ¿no? Con esa comunicación, con esa intencionalidad. Y tras haberlas conocido en profundidad, porque parte de ese afinar la comunicación está en el conocimiento, claro, más allá del papelito este del cliente ideal, ¿no? Sobre todo lo decía por esto, ¿no? De la experiencia ahora, en este momento, de ver que las expectativas hay un match ahí, digamos, totalmente. Sí, es algo que a mí me ha ocurrido con frecuencia, aún no habiendo prestado quizá tanta atención a la comunicación. O sea, sí que es verdad que es un poco lo que te decía, ¿no? Hasta cuando me siento en el parque, de repente no sé si lo genero yo o la genera la otra persona y yo lo sé captar o no lo sé, no sé muy bien cómo es, es un poco abstracto para mí, pero sí que normalmente se acercan personas personas afines a lo que yo quiero mostrar y que se han generado, o sea, es que ahí sí que es verdad que se han generado siempre grupos súper acogedores y que están en la misma onda. Seguramente también porque mi primera fase de cuando yo comencé estaba muy metida en el tema maternidad y como yo hablo a madres, pues todas las personas que me conocían era a través también de otros proyectos de otras compañeras que trabajaban en otros entornos de la maternidad y ya estaban predispuestas a esa forma de crianza, por así decirlo. También puede ir dado por ahí, ¿no? Y cuando yo digo, he volado un poco más allá de eso, pues quizás ha sido cuando entra un poco el escollo, porque ya no estaba tan cerca Sí, ahora cómo atraigo realmente, cómo conecto, cómo vienen a mí, cómo uso esa comunicación como imán, porque en realidad antes era más me conocían, ¿no? En otros entornos, era más ese boca a boca que es muy típico en el sector creativo, artístico. Y también recuerdo, yo ya sé que tú has dicho en positivo, pero es que yo creo que también es importante hablar de cuando ocurren cagadas. O, bueno, sí, porque están ahí y las pasamos todos. Sí, sí, claro. Oh, esto es súper guay todo. Hay mucho trabajo y muchas decisiones erróneas que las tienes que atravesar y comértelas con patatas y normalmente eso es mucho tiempo de trabajo nuestro y muchas veces también dinero invertido que pues a veces la jugada sale mal, ¿no? Y recuerdo una vez que hice una formación también con unas personas que yo ya te he hablado de ellas, con las que yo no me sentí cómoda en su manera de enfocar el marketing. Eran muy buenas y obtuve resultados buenísimos a nivel numérico con ellas, pero es verdad que fue en el momento en el que me encontré también más escollos con las personas que entraban a los cursos, ¿no? Oh. Y, claro, o sea, creo que ahí he tenido los conflictos más grandes con personas, no fueron muchas, fueron 2 o 3, pero claro, a la vez tenía el número mayor de ventas, pero de repente tenía que lidiar con personas que, digamos, no eran el perfil de persona que yo quería acompañar, porque ellas veían la fotografía incluso la vida, ya no solo la fotografía, porque esto hablamos de fotografía, pero en realidad lo mío que al final es filosofía de vida, o sea, yo soy así para la fotografía, pero en realidad es lo que he dicho antes, soy así para todo. Y, y sí que me encontré con este punto, ¿no? Que a lo mejor sí que hay estrategias que otra vez vas a vender un montón, vas a obtener resultados muy bestias. Y yo, de hecho, a nivel numérico, ya digo, fueron los mejores resultados que obtuve, pero luego hubo cosas por las que yo dije, es que yo esto no lo quiero. O sea, Eso es tremendo. Claro, por mucho dinero que me revierta esto, yo no, primero, porque no lo quiero para mí, pero es que además esa persona, o sea, no quiere, o sea, tampoco quiere esto, que es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Claro, ahí es, digamos, el imán colocado en la dirección contraria a lo que te da satisfacción personal, ¿no? Te da esa autorrealización. ¿No? Ni esa persona que viene a mis cursos, ni yo. O sea, no tenemos ninguna necesidad de pasar por ese trance.
¿no? Cuando es algo además que hacemos porque nos apetece y porque nos gusta. Sí, Acercas a la fotografía, hemos dicho que normalmente lo haces por puro placer. Entonces, bueno, pues esto también ocurre, ¿no? Estas decisiones también pasan, también se aprende de ellas y también es autoconocimiento, o sea, enfrentarte a estas cosas también es decir, vale, todavía no sé lo que quiero, que esto ocurre mucho, pero ya sé que esto no es, ¿no? Esto así no lo quiero, ¿no? O sea, yo no quiero un negocio impersonal ni que ni personas que, no sé, bueno, tampoco voy a poner aquí a hablar de eso porque aparte han pasado más años que Caracuca, pero bueno, que esto también es importante, yo creo, darle visibilidad porque totalmente. en los proyectos personales también ocurre esto, ¿no? Sobre todo cuando te pierdes. Pienso que es un dato importante de que nos estamos perdiendo a nosotras mismas y ya no... Totalmente. ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Qué era? ¿No? Cuando te enfocas quizás solo en la venta pura y dura, en los resultados otra vez, puramente, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, eso es un claro ejemplo, un claro reflejo de perder la conversación esa genuina que comentábamos, ¿no? O sea, quedarnos solo en ese marketing más superficial, más frío, que bueno, sí, te puede entregar esos resultados más en la parte económica, pero que al final no te paga en lo personal y en tu autorrealización, ¿no? Y a la larga, bueno, yo personalmente, que en mis vidas anteriores también, ¿no? He vivido momentos profesionales en los que estaba haciendo algo que era rentable, pero que realmente a la larga, pues, ¿no? Terminé con un burnout, con una quemada tremenda, porque no estaba encajando realmente, no estaba haciendo ese autoconocimiento y esa autoaceptación. Y tampoco estaba comunicando en coherencia con eso, porque previamente no había hecho esa autoaceptación, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, wow, es tremendo este punto, porque refleja la importancia de trabajar en esa conversación genuina, incluso aunque lleves tiempo con tu marca creativa, con tu marca artística, incluso aunque lleves años, ¿no? De hecho, yo últimamente estoy trabajando con personas, con mujeres que llevan años, que tienen marcas consolidadas, pero que sienten esa fricción, digamos, ¿no? Ese malestar de decir, o esa insatisfacción, ese como que he perdido el entusiasmo o esto no es lo que yo quería, ¿no? Lo que tú comentas no es lo que yo quería, ¿no? No he llegado ahí, no estoy yendo por el... me estoy desviando, ¿no? De alguna manera. Es algo que puede ocurrir, sobre todo cuando llevas algunos años, imagino. Sí, En tu caso también. caso sí, no sé si le ocurrirá a todo el mundo. Yo también soy una persona que necesita cambio, o sea, el cambio a nivel laboral lo necesito con cierta frecuencia. Pienso que por eso al final no trabajo para otras personas, sino que intento vivir a base de mis propios proyectos, porque necesito, bueno, necesito ese alimento, ¿no? De hacer cosas diferentes, de seguir avanzando. Y es inevitable que cuando se generan cambios en ti, los generes en lo laboral y en el cambio puede ocurrir que te pierdas, que pierdas el foco, ¿no? Entonces, esta parte de autoconocimiento de la que estamos hablando, pienso que es revisable cada cierto tiempo, porque inevitablemente nosotras vamos cambiando y el proyecto está vivo con nosotras y esto ocurre, ¿no? Y tener muy claro cuáles son los objetivos, si esos objetivos cambian, también definirlos claramente, pues también ayuda, ¿no? A marcar el camino, porque es que es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Somos las personas creativas que tenemos estos trabajos, estamos todo el día en abstracto y pienso que uno de los mayores escollos que nos encontramos es eso, es aterrizar y ponerlo, vamos a decir, por escrito, pero vamos, es eso, es darle estructura, darle formato a toda esta nube de ideas porque yo tengo, me resulta muy curioso que mucha gente me dice, cuando estoy como en crisis, me dan un montón de ideas, pues haz un curso de no sé qué, haz un curso, vamos a ver, que yo ideas tengo muchas, joder, que eso no es lo que, si no es mi problema, es justo el contrario, es justo estructurar, ¿no? Es darle formato a todo para que funcione, es que no es tan fácil, haz un curso nuevo, joder, es que ese curso no es hacer el curso, es todo lo que hay que hacer alrededor de ese curso para que alguien venga y quiera hacer ese curso, ¿no? O sea, si yo hacer un curso nuevo no tengo ningún problema en hacerlo, es todo lo demás, ¿no? Y es importante ahí. Yo ya sabes que
que en ese sentido encontrarme contigo y realizar el trabajo juntas que hemos hecho durante todo este año para mí ha sido muy, muy importante, porque además Oh, eso, muchas gracias. venía de una época muy perdida, ¿no? O sea, de tener esa nube de ideas, yo quiero esto, quiero hacerlo así, pero miedo a hacerlo, lo hago, o sea, tenía un pie pero no, o sea, le ponía pero le quitaba, era como, Dios mío, no sé, estaba un poco en eso, ¿no? Y que alguien te ayude a verlo, yo siempre, en ese momento recuerdo que decía, yo necesito a alguien que lo vea desde fuera, ¿no? Que me vea desde fuera y porque nosotras estamos ahí metidas y es difícil verlo con perspectiva, pero al final casi es como un hijo, ¿no? Tu propio proyecto es como un hijo y a veces eres incapaz de ver dónde estás fallando y no pasa nada, algo está fallando, pero hay que saber ver dónde, ¿no? Y tener una persona que te mira desde fuera, que otra vez que lo hace con cariño, ¿no? Que no venga un gurú del marketing aquí a taladrarte, decir, no lo tienes que hacer así. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de encajar, de que alguien mire tu proyecto con cariño y te diga, vamos a ver, creo que hay que afinar esto, esto y esto, y hay que trabajar en esto, esto y esto, ¿no? Y para mí eso ha sido clave a nivel resultados también, pero sobre todo, ya sabes que yo es que pongo más énfasis en estas otras cosas, a nivel de tranquilidad, de decir, bueno, ahora ya sé a dónde voy y sé cómo tengo que ir, ¿no? O sea, sé hacia qué dirección voy. No sé dónde voy a llegar, ese punto ahora es como que ya no me lo... Así como de antes sí que era como, quiero esto, ¿no? Ahora Es igual que ya yo no. creo que es un problema, además, el Sí, estar mirando todo el tiempo como una meta. Perdemos el disfrute del camino que decíamos al principio. pues, y para mí eso ya se ha vuelto lo más importante de la vida en todo lo que hago. Entonces, si no estoy disfrutando, es la primera banderita roja para decirme, esto así no es. Porque porque es que eso, para eso me voy a trabajar no sé, de dependiente al Carrefour. Porque, claro, así sé que tengo una nómina a final de mes, me aseguro el sueldo y ya está, ¿no? O sea, total, para no disfrutar, prefiero tener la seguridad económica, porque los proyectos propios y además los proyectos creativos son una puñetera montaña rusa en ese sentido, ¿no? A nivel emocional y también a nivel económico. Entonces, si donde yo voy a poner el foco es en el resultado, y el resultado normalmente es lo económico aquí, porque además normalmente contamos los resultados por dinero, pues entonces, ojalá. Curiosamente. Solamente. No quiere decir que no sea importante, evidentemente, si no, no sería factible la marca. Pero qué curioso, que como que se le da menos importancia a las otras cositas. Claro, entonces pienso que ahí sí es importante, ¿no? Que también, eh, ya digo, sobre todo los trabajos, pienso que los trabajos creativos, porque lo que hemos dicho, nacen de una necesidad y una necesidad tan fuerte que o sea, necesitamos alimentarla, ¿no? Porque luego hay otras personas que dicen, bueno, no, yo tengo necesidad de hacer fotos, pero lo hago en mi tiempo libre, ¿no? Yo necesito comunicarme todo el tiempo, con lo cual necesito que esto sea mi manera. O sea, no puedo dejar esto solo para las 2 horas que tengo semana libre, Sí, ¿vale? O sea, no puedo, tal cual, tal no puedo cual. eso. Entonces, hay una necesidad tan grande que lo quiero convertir en mi forma de vida. Y eso inevitablemente pasa por, pues lo que hemos dicho, por aterrizarlo todo, por darle forma. Y en mi caso, yo es que soy muy partidaria, aquí a lo mejor suena a publi, pero es que soy súper partidaria de buscar a personas que te acompañen en los procesos, porque, joder, no lo tenemos que saber todo y tener un proyecto es muy duro y una de las cosas más duras que hay es estar sola. O sea, que no tener que compartir todo el tiempo esos vaivenes que te pega la vida, ¿no? Y que te pegan los proyectos personales. Porque al final, proyectos laborales, pero que son proyectos personales, ¿no? O sea, es doblemente intenso, porque es personal y además es laboral. O sea, se te junta ahí todo. Entonces, joder, tener a alguien que te acompañe, eso, te haga ver las cosas desde fuera, cuando pierdes la perspectiva te diga, cuidado, estábamos aquí, ¿te acuerdas? es, Sí. es importante, ¿no? Porque ya digo que pienso que los trabajos creativos tienen este punto de dispersión, que es común
y que bueno, pues yo ya sabes eso, que tanto el trabajo que hemos hecho de manera individual como el acompañamiento de la comunidad para mí es indispensable. De hecho, lo hice siempre y hubo una época en que dejé de hacerlo y creo que fue cuando más me perdí. Mm. Cuando omití esa ayuda, digamos, ha sido cuando más me he perdido, ¿no? Lo importante y lo interesante aquí es lo que hemos dicho antes, buscar a alguien con quien vibres en la misma frecuencia, ¿no? Que esté, que tengas, o sea, que lo que tenga que contarte o lo que tenga que aportarte realmente te aporte y conectes con ello, ¿no? Porque, joder, lo que hemos dicho antes, yo es que si leo a alguien no, porque para vender más lo que tienes que hacer es esto, que ya lo probé y ya dije, pues esto no es para mí, o sea, por mucho que me hagas vender, esto no es para mí, ¿no? Yo no quiero hacer las cosas así. No Entonces, cabemos en una talla única. No no, existen las tallas únicas. no, para mí no. Esto es algo con lo que yo me he peleado mucho en mi vida, ¿eh? Porque digo, joder, no podía yo ser más ya, acomodarme a la norma. No podía yo, ¿eh? Pues no, no puedo. Ya he aceptado que no, que eso no está hecho para mí, que yo necesito las cosas a medida y que yo también necesito crear las cosas a medida de las personas que vienen a trabajar conmigo. Entonces, sí, para mí es importantísimo este punto, ¿no? Sí, se podría resumir que no intentar encajar en un molde predeterminado, sino crear nuestro propio molde. Esa es la base, ¿no? De esa comunicación para que funcione como imán, ¿no? Bueno, hemos extraído un montón de joyas aquí, ¿no? Espero que sean de utilidad especialmente a la gente que sé que tiene marcas artísticas o que está planteándoselo, incluso gente que ya lleva tiempo, ¿no? Por lo que decíamos de seguir girando, ¿no? En la dirección correcta y no perder ese rumbo y seguir disfrutando. O sea, que parece algo que se pasa de verdad por encima total, ¿no? Entre las cifras, los resultados y todo esto, y al final bueno, para mí también es el objetivo, ¿no? Yo comparto esos valores de nuevo, ¿no? Y por eso también atraigo a personas como tú, ¿no? Con las que tengo el placer de trabajar, porque lo expreso con esa intención, ¿no? Primero, de autoaceptarse al final, de autoconocerse, eso sería un poco el resumen. Primero, autoconocerse y autoaceptarse, conocer a la otra persona con la que vas a tener esa conversación genuina, no perder de vista que es una conversación genuina y no imponernos ese traje comercial, digamos, externo, ¿no? Y aceptar tendencias, aceptar historias, eso de intentar encajar en moldes que no necesariamente es nuestro propio molde y que de esa manera pues se dé la mano, ¿no? La rentabilidad con esa autorrealización, esa satisfacción personal, ese disfrute, ese volver a recuperar el entusiasmo y que de nuevo pues no solo pague eso en lo económico, sino pague en lo personal y que todo se una, ¿no? Esto que decías de que al final todo está relacionado, que se una para que de esa manera no solamente también sea más satisfactorio para nosotras que tenemos esa marca, sino también para la persona con la que trabajamos, porque hay esa conexión en todo, ¿no? Esa coherencia, ¿no? Bueno, lo dicho, un gustazo extraer todas esas joyas contigo y la última pregunta que te voy a lanzar, una vez que, bueno, yo sé que estás ahí en momento efervescente, ¿no? De actividad con la comunidad de EFE y también con talleres y sesiones que vas a tener próximamente y quería preguntarte un poco, ya no esa meta, porque efectivamente creo que, o por lo menos en mi experiencia es un error, el estar fijándonos siempre en el banderín de la meta. También hay que fijarse más, hay que focalizarse en el proceso, en lo que estamos haciendo en el día a día, en el camino, en el disfrute de ello. Pero bueno, en el propio camino, ¿qué es lo que tienes más a corto plazo pensado? ¿Cuáles son los planes de cara al futuro? En fin, cuéntame lo que te apetezca compartir, también dónde pueden encontrarte las personas que no te hayan conocido todavía, etcétera. Pues mira, si te soy sincera, estoy en un momento personal tan loco que mi hijo ha empezado el instituto y parece que he empezado yo también. O sea, está siendo una de las cosas que también he aprendido a aceptar a lo mejor porque eso, las personas que tenemos estos proyectos a lo mejor no acabamos de obtener los resultados que queremos, ¿no? O que esperamos. Y otra vez, hablando de no solo de números o de ese tipo de resultados, también he aprendido a darme cuenta que una de las mayores satisfacciones que me da tener este trabajo es la flexibilidad con la que lo puedo realizar. Y una de las premisas por las que yo empecé a hacer esto, porque yo en 3 vidas anteriores era peluquera y tuve una peluquería y de hecho la cerré porque quería ser madre y no lo veía compatible con la maternidad que yo quería disfrutar, ¿no?
Y esta manera de emprender, de manera digital y demás, esa fue una de las primeras premisas, ¿no? El poder compaginar, el, de verdad, poder conciliar mi vida laboral, que yo es que necesito tener estos proyectos, pues se uniera a mi vida como madre. Entonces, ahora, en este momento, a nivel laboral, no tengo grandes objetivos. Tengo como objetivo seguir trabajando con las chicas de la comunidad, que para mí ahora mismo son, pues eso, de mis personas favoritas del mundo y mis personas más importantes, porque son las personas que más están apoyando mi trabajo y pues para que esto siga adelante, eso para mí es muy importante. Y sí, va a haber algún taller, próximamente en un tiempito va a haber el taller de autorretrato, ¿no? Que es, quien quiera conocerme un poco más, aunque bueno, yo siempre me dejo como ver mucho enseguida, ¿no? Pero ese taller es, siempre digo que soy un carne viva y es un acercamiento, ¿no? Al autoconocimiento a través de la fotografía, así que para procesos si alguien quiere entrar, ¿no? En un proceso de autoconocimiento, pienso que también es una herramienta clave y que bueno, pues les invito a que se unan y que investiguen por ahí. Pero más allá de eso, no tengo grandes planes. Bueno, si voy a estrenar un proyecto personal que estoy haciendo, espero en no mucho tiempo, en el que llevo trabajando ya unos meses, pero bueno, de eso tampoco quiero desvelar gran cosa. Y ya te digo, no tengo mucho más, porque a nivel personal necesito estar muy presente en la vida de mi hijo en estos primeros meses de cambio muy drástico para él. No solo porque empieza el instituto, sino porque además pues, viene de una educación totalmente distinta a la que se está encontrando ahora y eso pues requiere, ¿no? de mucho acompañamiento por mi parte. Y de hecho llevo 2 días fundidísima, llevo una semana en clase y ya estoy... Ay, era muy hermoso. No sé si voy a poder seguir porque he reducido mucho mi tiempo de trabajo, entonces no puedo añadir más objetivos a lo que ya tengo, ¿no? Entre manos, otra vez vuelvo a lo de antes, ¿no? Prefiero... Buah, es que es magnífico, o sea, es magnífico cómo también a través de esa comunicación el crear el negocio y la marca y el proyecto a tu medida para realmente no solo sea resultados económicos, sino que también te permita todo esto. Claro, claro, es así, ¿no? O sea, en nuestra familia nos organizamos como todas, como podemos, y yo soy la que va haciendo malabares todo el tiempo porque soy la que trabaja, mi trabajo me permite mayor flexibilidad, ¿no? El padre tiene un horario estricto de tal a tal hora y él, pues, dentro de esas horas no puede hacer nada, ¿no? Entonces, la que se va adaptando a los horarios del resto, pues soy un poco yo, ¿no? Y eso también es maravilloso, aunque a veces nos cuesta darnos cuenta, pero eso también, eso no está pagado con dinero, ¿no? Eso es adaptabilidad y que yo pueda estar presente para mi hijo ahora que lo necesita y cuando ya no me necesita tanto, pues vuelvo otra vez a enfocarme en mis cosas, ¿no? Con más ímpetu, pero ahora pues la vida me reclama por otro lado y también feliz de poder hacerlo, ¿no? Porque si estuviese trabajando en un horario tal, me estaría perdiendo otra parte y eso a mí también me cuesta mucho. Perderme algo me cuesta. Me cuesta mucho. Así que mis objetivos son acompañar a las mujeres que ya están conmigo y acompañar a mi hijo. Eso ahora mismo son mis objetivos. Magnífico. No sé si las personas que han estado en directo y que todavía hay por aquí, que por cierto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla relajada, ¿quieren preguntar algo? ¿Queréis preguntar algo? Ahora es el momento. En cualquier caso, dime, Rebeca. No, que está Katisha, que es de la comunidad y que por si quería comentar algo, se han unido varias personas a lo largo de la conversación, pero bueno, entiendo que ha sido larga, así que la gente sabrá entrado y salido. Así que nada, por si quería comentar alguna cosa. Nos dan corazoncitos por ahí. Nos dan corazoncitos. De todas formas, quedará como siempre guardada la grabación, ¿no? En diferido para que se pueda ver con más tranquilidad, con más relax, pero es que de verdad que quería extraer al máximo tu experiencia y tu ejemplo porque es inspirador en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente todo esto lo consigues gracias a tu capacidad de acción, ¿no? Y gracias a tu esfuerzo y tu trabajo. Dice por aquí Katis, encantada con ella. pero sobre todo gracias también a la consciencia, a esa intencionalidad, ¿no? Y todo ese proceso que hemos comentado de al final autoaceptarse, autoconocerse
y eso plasmarlo también en la comunicación, que tiene ese poder magnético, ¿no? Que a mí me entusiasma tanto, ¿no? Que yo trabajo, en mi caso, mi lenguaje son con las palabras. Entonces, me parece impresionante. No sé si quieres añadir algo más, Rebeca. Yo creo Dice que Katis que le encanta la forma, ¿ves? De nuevo, en la que tú trabajas, ¿no? Y también la comunidad. no lo leo yo, no leo los comentarios, no me sigo. Encantada con ella y la comunidad CF, dice Katix. Muchas gracias, Katisha. Katisha acaba de llegar hace poquito, así que todavía no nos conocemos mucho, pero seguro que en breve ya eso, nos conocemos mucho más. No tengo mucho más que añadir, yo creo, Débora. Yo creo que que he dicho muchas cosas, que yo ya sabes que me pongo a rajar y no paro. Y nada, que muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, pues por permitirme compartir también un poco mi historia, que estas cosas también a mí personalmente me sirven también para ordenar, ¿no? El decirlo en voz alta también es interesante para mí porque te hace pensar en cosas que a lo mejor de otra manera pues no te paras a pensar y siempre es interesante. A mí que pensar en general así como que me gusta. A mí también. Ya lo sabes tú. Esto es como el descansillo en el camino, ¿no? Cuando estás haciendo una ruta de senderismo, que sé que a ti también te gusta, haces ese parón, ¿no? Para decir, a ver qué recorrido este camino, cómo ha estado, ¿no? Y no solo disfrutar durante el proceso, durante el camino, sino disfrutar de las vistas de lo que has recorrido y de lo que queda por recorrer. Y seguir manteniendo esa intención, ¿no? Y esa dirección en el camino. Que digo que qué importante eso, parar a veces y mirar hacia atrás y decir, pues sí que, porque a veces cuando estás metida en ello dices, no he conseguido nada, ¿no? Te da la sensación y cuando te paras y miras dices, sí que he hecho, ¿no? He hecho un montón. Pero hay que parar, a veces hay que parar para mirar y ser consciente de ello. Pues nada, Débora, un placer. Pues nada, un placer y seguimos hablando por aquí. Podéis, por supuesto, la gente que lo esté viendo, tú que lo estás viendo en diferido, comentar lo que te apetezca, compartir tus impresiones, plasmar dudas que tengas y nada, seguimos en el camino. A por ello. Un abrazo muy fuerte, Rebeca. Chao. Chao.